Inteligencia emocional. La importancia de vincular el corazón con la mente. Por Eduardo y Miguel Colazo. Introducción. Este libro nace sobre la problemática y necesidad de muchas personas de poder manejar sus decisiones vinculadas con lo que siente, con la emoción y con lo que piensa, con la mente. Con el correr de los años, cada día que pasa es más difícil poder alinear todos los planetas por los cuales uno está viviendo. No solamente en nuestro país, en Argentina, sino en el resto del mundo. El mundo va cambiando cada 6 meses, por lo que todo va muy rápido. Si no innovas, te mueres. Tiene que estar en movimiento todo el tiempo, reinventándote. Motivo por el cual es de suma importancia que día a día vayas haciendo nuevas cosas y vayas buscando opciones nuevas y más atractivas para lo que estás haciendo. Brian Tracy, uno de los padres de las ventas, sostiene: sigue intentando lo que tarde o temprano lo lograrás. La inteligencia emocional fue desarrollada por Daniel Goleman allá por el año 1995 y mucho se ha hablado de ella, pero los tiempos cambian y todo progresa. En este libro, junto a mi padre Miguel Colazo, médico psiquiatra y con 5 títulos universitarios, te contaremos sobre la importancia real de manejar la inteligencia emocional, puesto que te ayudará en los próximos días de furia total. Tomar buenas decisiones con el corazón y con la mente te llevarán a un buen puerto, por lo menos al que tú quieras llegar, pero siempre con un norte bien definido. Para una mejor y mayor comprensión del libro, los temas en cuestión irás encontrando mi opinión por Eduardo y la de mi padre por Miguel. Espero que te aporte mucho valor, mi líder. Nos vemos en la cima. Capítulo 1. Definición. Por Eduardo. La inteligencia emocional nace, como te dije, en 1995 y es desarrollada en primer término por Daniel Goleman. La misma se vuelve en un tema de interés general por parte de la sociedad, de modo tal que empieza a aparecer artículos y toma trascendencia a nivel internacional. Para Goleman, la inteligencia emocional consiste en 1. Conocer las propias emociones. El principio de Sócrates, conócete a ti mismo, se refiere a esta pieza clave de la inteligencia emocional. Tener conciencia de las propias emociones, reconocer un sentimiento en el momento en el que ocurre. Una incapacidad en este sentido nos deja a merced de las emociones incontroladas. 2. Manejar las emociones. La habilidad para manejar los propios sentimientos, a fin de que se expresen de la forma apropiada, se fundamenta en la toma de conciencia de las propias emociones. La habilidad para suavizar expresiones de ira, de furia o irritabilidad es fundamental en las relaciones interpersonales. 3. Motivarse a sí mismo. Una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por eso, emoción y motivación están íntimamente interrelacionadas. Encaminar las emociones y la motivación consecuente hacia logros de nuevos objetivos es esencial para prestar atención, automotivarse, manejarse y realizar actividades creativas. El autocontrol emocional conlleva a demorar gratificaciones y dominar la impulsividad, lo cual suele estar presente en el logro de muchos objetivos. 4. Reconocer las emociones de los demás. Uno de los dones más importantes y de mucha gente es la empatía, la cual se basa en el conocimiento de las propias emociones. La empatía es la base del altruismo. Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales que indican a los demás que necesitan o desean. 5. Establecer relaciones. El arte de establecer buenas relaciones con los demás es en gran medida la habilidad de manejar las emociones con los demás. La competencia social y las habilidades que conlleva son las bases del liderazgo, popularidad y eficiencia interpersonal. Las personas que dominan estas habilidades sociales son capaces de interactuar de forma suave y efectiva con los demás. De esta manera, la inteligencia emocional será la forma real de poder vincular el corazón con la mente, manejarnos con cordura en estos días y de pensar antes de efectuar será la clave de nuestras relaciones humanas. Definición entonces es una serie crucial de capacidades humanas dentro de nosotros mismos como individuos para manejar nuestras propias emociones, nuestro potencial interior y mantener relaciones positivas. Sin lugar a dudas será todo un desafío, pero como vimos, hay muchos tipos de personas y de acuerdo con la capacidad de cada individuo se puede ir trabajando
sobre sus emociones. Algo para tener en cuenta es que la mayoría de las personas, casi un 95%, son reactivas. Esto equivale a decir que reaccionan al instante de suceder algo, mientras que otros 5% son proactivas. Esto quiere decir que piensan antes de actuar y no se dejan llevar por las emociones. A esta altura te estarás preguntando qué es todo esto y para qué me servirá en estos días. Bueno, ten bien presente que hoy más que nunca tienes que manejar muy bien tus emociones y ser un experto en el tema. Lo digo con justa causa, ya que las oportunidades que tenemos en estos tiempos son pocas y escasas. Uno tiene que ser muy minucioso para establecer nuevas relaciones y que todo salga bien desde el primer momento. Tienes que manejarte de manera efectiva y eficiente. Lo primero es crear una gran empatía, saber escuchar y preguntar al instante, entre otras cosas. Por Miguel. La última década del siglo XX y las dos primeras del siglo XXI han permitido, en base a conocimientos científicos sobre el cerebro humano, crear nuevos paradigmas en torno a la psicología individual y social. El tema que se convirtió en una verdadera nueva ciencia emergente fue el de la inteligencia emocional, desarrollado por primera vez por Peter Salovey y John Mayer en el año 1990, derrotero que fue seguido por una gran cantidad de nuevos investigadores que se sintieron atraídos hacia un nuevo paradigma dentro de la neurociencia afectiva. Durante siglos, el papel de las emociones en la conducta humana fue muy desvalorizado. La psicología y la psiquiatría clásica manifiestan la predominancia masculina sobre la femenina, porque la naturaleza de las mujeres era fundamentalmente emocional. En cambio, el hombre, mucho más racional, estaba mucho mejor preparado para tomar decisiones o elaborar estrategias de conducta o de mando. Hace mucho más de 50 años era muy frecuente escuchar consejos como los de ten cuidado con las emociones porque te van a traicionar. Entre los que pronto adoptaron el camino nuevo del estudio y la investigación en esta nueva rama sobre el pensamiento se anotó Daniel Goleman, quien por sobre sus colegas tenía una gran ventaja a favor, ya que había sido periodista y redactor del New York Times. En consecuencia, sabía muy bien cómo utilizar el conocimiento científico, explicándolo con palabras de entendimiento general. Desde Salovey y Mayer a la inmensa mayoría de los escritores eran publicaciones en revistas científicas. Goleman, en cambio, juntó todos sus estudios y los de muchos otros, bien marcados por él mismo, lanzando un libro en 1995 que revolucionó el mundo, Inteligencia Emocional. A partir de allí armó una base de sustentación de su popularidad y al mismo tiempo sentó las piedras fundamentales desde donde continuar con sus investigaciones, absorber las ajenas y dar a conocer hasta nuestros días los avances que, a comienzos del año 2000, dieron lugar al nacimiento de otra nueva ciencia emergente, la neurociencia social. Recientes investigaciones afirman que el éxito profesional depende un 23% de nuestras capacidades intelectuales, coeficiente intelectual, y un 77% de nuestras aptitudes emocionales. La definición de inteligencia emocional es una serie crucial de capacidades humanas dentro de nosotros como individuos para manejar nuestras propias emociones, nuestro potencial interior y mantener relaciones positivas. De esa manera, una nueva idea sobre el comportamiento humano fue adentrándose en la cultura del siglo y comienzo de una nueva era en el campo de las relaciones humanas. Daniel Goleman mostraba su libro una visión flexible sobre lo que podía utilizarse como modelo educativo en el campo de la enseñanza y aprendizaje. Con ejemplos sencillos y prácticos, hacía ver un nuevo componente fundamental en el terreno del liderazgo. Y por último, todo aquel que quisiera sentirse realizado en su propia vida podría introducirse en la materia como en un viaje al interior de sí mismo. Hecha esta presentación, a modo de introducción, seguiremos ampliando sobre los mecanismos fundamentales en los que se basa y funciona la inteligencia emocional. Capítulo 2. Anatomía del cerebro. Por Eduardo. Para entender un poco la anatomía del cerebro, iremos con la definición. Según Google, es la parte superior y más voluminosa del encéfalo, constituida por una masa de tejido nervioso y que se ocupa de las funciones cognitivas y emotivas y del control de las actividades vitales como pueden ser los movimientos, el sueño, el hambre, etc. Es importante destacar que esto conlleva a que hayan dos tipos de cerebros, el cerebro racional y el cerebro emocional. Mientras que el cerebro racional todo lo absorbe por los lóbulos prefrontales, por el circuito alto del cerebro, el cerebro emocional lo hace a través de las amígdalas y del hipocampo, tomando la acción con el corazón. La inteligencia emocional es sumamente importante en nuestros días, esto ya lo hemos dicho. Te diría que hace más de 15 años atrás, ya que se viven momentos muy duros,
complicados y hasta económicamente más bravos. Esto es en todas partes del mundo. Por todo ello y más, estudiar este tipo de comportamientos te llevará a tomar mejores decisiones diarias en tu vida y con tu entorno. El poder manejar la mente y corazón hace que seamos más proactivos y que pensemos más en todo. Necesitamos indefectiblemente tener una estrategia al momento de salir a la cancha o salir a trabajar, como más te guste. Necesitas tener una planificación y estar expectante ante cualquier suceso fortuito que puedas llegar a tener. Todo sentimiento de acción, es decir, reacción, puede jugarte una mala pasada. Las personas que tienen grandes resultados, es decir, los exitosos, tienen un nivel muy alto de inteligencia emocional y sobre todo pueden manejar sus emociones y tomar una decisión consciente de la mejor manera. Por algo siempre se dice, las palabras se perdonan, pero nunca se olvidan. Por Miguel. La anatomía del cerebro consiste en su ubicación orgánica y su funcionamiento, tratando de responder a la pregunta de que si la inteligencia emocional comprende el conjunto de funciones diferenciadas y desde dónde lo hace. Cerebro racional, entonces, ya lo hemos dicho, neocórtex, allí todo lo percibimos a través de los lóbulos prefrontales, sobre el circuito alto del cerebro, a través de la cabeza, a través de la inteligencia racional. Y el cerebro límbico, todo lo percibimos a través de las amígdalas, del hipocampo. Por ejemplo, pueden ser los miedos, el olfato, el sexo, el circuito bajo del cerebro, y allí es donde tiene que ver el corazón con nuestros sentimientos y es donde entra la inteligencia emocional. Simbólicamente siempre se representó al corazón como el embajador de la parte emocional de la conducta y al cerebro como el órgano sede del pensamiento, el razonamiento y las funciones psicointelectuales superiores. Sin embargo, en los años 90, en la que se dio en llamar la década del cerebro, se pudo comprobar científica y experimentalmente que dentro de la cabeza, es decir, cubiertos por el cráneo, estaban dos polos mayores del desarrollo humano, la inteligencia emocional y la inteligencia racional, cada uno con sus respectivos territorios, pero con fibras comunicantes que hicieron apasionantes el estudio llevado a cabo para tratar de entender esta danza de pensamientos y sentimientos interconectados entre sí. Los estudios de Reuben Barger-On en la Universidad de Iowa, Estados Unidos, con el equipo de profesionales de Antonio Damasio, fueron dando pautas y localizaciones relacionadas con la inteligencia emocional, un área muy compleja y durante siglos descuidada por los estudiosos del cerebro humano, empezó a cobrar una importancia trascendental a la luz del descubrimiento que se sumaban año tras año. Así, por ejemplo, Joseph Ledoux, de la Universidad de Estados de Nueva York, descubrió la importancia fundamental de un pequeño órgano de la amígdala cerebral, receptora y guardadora de las emociones traumáticas, angustiantes, violentas y miedosas. Por eso fue llamada la central del miedo. La corteza somatosensorial del lóbulo derecho del cerebro es el terreno de la autoconciencia, de la empatía y de las emociones de los demás. El hipocampo y la circunvolución del cíngulo son la primera barrera para el control de los impulsos y los sentimientos cargados de intensidad. Bajo la denominación genérica del lóbulo límbico se reconoció durante mucho tiempo a toda esta zona como heredera del cerebro primitivo y que regulaba la forma automática de la defensa o la huida en los casos de peligro. El área de lo que comprende el cerebro racional es la parte más nueva de la corteza, el neocórtex, el lóbulo frontal y la zona prefrontal, desde donde se empezó a desarrollar el pensamiento racional, el que le permitió a nuestros antepasados primitivos a solo disponer de dos opciones: fight or fly. Esto equivale a decir luche o huya, sino darse cuenta que frotando un rato con dos trozos de madera se podía conseguir fuego o golpeando las piedras con chispa para encenderlo. Y con el fuego en la mano, otra fue la historia. La Guerra del Fuego es un excelente film de Jean-Jacques Arnaud. Un pensamiento se asoció a otro y otro a otro más y surgió la asociación de ideas, el razonamiento todo desde el lóbulo frontal del cerebro y sus zonas vecinas de influencia. En la base de este tipo de trabajo intelectual se fueron desarrollando pruebas cada vez más complejas en el sentido de resolver problemas mediante las cuales se determinaba el coeficiente intelectual, una medida que parecía ser el arma de predicción más importante sobre una persona, pero hoy el coeficiente intelectual nada tiene que ver y hoy se valora tanto el dominio emocional como el dominio intelectual.
Capítulo 3. Inteligencia racional versus inteligencia emocional. Por Eduardo. Los viejos paradigmas de un par de décadas pasadas sostenían que lo mejor que una persona podía tener era su coeficiente intelectual. También se dijo que durante muchísimo tiempo que aquellas personas que tenían mayor coeficiente intelectual eran superiores al resto. De hecho, muchas empresas buscaban incansablemente este tipo de personas. En algunos casos, quienes ya tenían elevado coeficiente intelectual eran genios. De hecho, muchos de los actuales genios que tuvo el mundo poseyeron elevado coeficiente intelectual. Eso es real. Así se privaba la razón por lo que uno sentía. Cada persona debía ser frío, pensante, antes de dejar de actuar a sus emociones. Por estos días, ese viejo paradigma quedó de lado y obsoleto. Hoy se priva el control emocional sobre lo racional. Usar inteligentemente las emociones nos llevará a tener mejores resultados. Para ello se tiene que trabajar diariamente y, como todo, la verdad es que nada es fácil. Es como un músculo creando el hábito de manejar ciertas situaciones en la vida. Al menos el 80% del éxito en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional. Tal cual lo hemos dicho, la mayoría de las personas se maneja por su reacción y no pensando en ciertas formas las consecuencias que ello puede traer. Hoy más que nunca, el corazón y la mente, es decir, la razón, tienen que ir de la mano. Esto nos ayudará a tomar mejores decisiones, pensar más, tomarnos nuestro tiempo para analizar el quid de la cuestión. Pare, mire y escuche. Una vez me dijo un viejo empresario amigo dentro de las finanzas personales. En la vida hay que parar, pensar lo que estamos haciendo, si eso que estoy haciendo me lleva hacia donde mañana quiero estar. Lo racional tiene que ir de la mano indefectiblemente con mis emociones. Por eso siempre digo en mis capacitaciones que escuchen a su corazón y hagan, trabajen de lo que les gusta y amen. Así, por ejemplo, el neocórtex, en donde está la mente, el pensamiento, es donde entra a tener en cuenta la reflexión, el pensamiento consciente, necesidades básicas, razonamiento según las pruebas objetivas, prudencia, transacciones, rasgo, y allí cuando entra entonces la amígdala es cuando la persona empieza a tomar en cuenta sus sentimientos, el corazón, el sentimiento, la acción, el pensamiento inconsciente, necesidades más fuertes, creencias justificadas por los sentimientos, pasión, el significado que tiene para nosotros las cosas, las relaciones, los beneficios, el cómo, es decir, la percepción, cómo lo sentís. Si haces algo con amor y con propósito, no trabajarás más el resto de tu vida. Para lograr ese estado de máxima plenitud, es necesario que se alineen todos los planetas de la mente y corazón. Por Miguel. Una de las primeras diferenciaciones que debemos hacer en procura de la comprensión de los fenómenos mentales orgánicos que se producen en el interior de nuestro cerebro y se convierten en procesos biológicos que rigen el comportamiento humano es que tenemos un cerebro pensante ubicado en la zona prefrontal y un lóbulo frontal. Allí entonces la inteligencia racional, ya lo hemos dicho, donde entra el coeficiente intelectual, era un viejo paradigma y la razón priva sobre los sentimientos. Por su parte, el control emocional es el actual paradigma y donde deberemos armonizar la cabeza con el corazón y usar en forma inteligentemente las emociones. En el cerebro racional, en este último, es el desarrollo nervioso en cuanto a las células y tejidos que recibimos en nuestro camino evolutivo de primates a homínimos. Esto se llama neocórtex o nueva corteza y por ahí entonces se construye lo que hoy se denomina el circuito alto del cerebro. Este es el que nos permite decodificar las percepciones generadoras de sentimientos y emociones, dándonos la posibilidad de pensar sobre el de sentir. Constituye así el cerebro racional el basamento de la inteligencia racional, de donde proviene la razón de ser intelectual, de todo lo que nos pasa. Desde allí se construye el coeficiente intelectual, el IQ, producto de pruebas especiales en las cuales se plantean incógnitas y se analiza la velocidad de la resolución de las mismas. A puro pensamiento y a puro razonamiento funciona en esta parte de la mente. Fue paradigma en su momento tener un coeficiente intelectual alto como sinónimo de persona con capacidades superiores. Pero bueno, ya lo dijimos, esto cambió. Capítulo 4. Tener un alto grado de coeficiente intelectual, IQ, ayuda. Por Eduardo. Siempre en épocas pasadas se buscó saber. El saber era la llave maestra que nos permitía avanzar en la vida.
En estos días también es de suma utilidad y en algunos casos excluyentes el tener conocimientos técnicos. No alcanza con tener el expertise, es decir, la experiencia, si no tienes el conocimiento intelectual. Más aún las compañías por estos días siguen con el viejo paradigma de títulos y de estudios universitarios que se han hecho, cuando a decir verdad lo que importa es la capacidad real de lo que estás haciendo y de los resultados logrados que estás teniendo. El conocimiento te empodera, no obstante lo cual todo tiene que ver con todo. No puedes hoy en día ser un crack con un alto coeficiente intelectual si no tienes control emocional a la hora de tomar decisiones dentro de la organización. Los hombres me han llamado loco, pero la pregunta aún no está resuelta si la locura es o no en la inteligencia más elevada. Eso decía Edgar Allan Poe. Van de la mano. Una capacidad intermedia hará un correcto uso de ambas inteligencias. Ello hará que puedas avanzar. Tienes que formar tu carácter además de tener intuición, es decir, de cómo moverte dentro del grupo humano. Siempre es importante prestar atención, tomarse su tiempo de reflexión y por último accionar. Por ejemplo, en la psicología como en cualquier otra profesión, es fundamental sentirse realizado con el trabajo llevado a cabo. Ver que los objetivos se cumplen, comprobar que los contenidos teóricos se llevan a la práctica y observar las caras de convencimiento de los pacientes y a prosperar. El esfuerzo, la perseverancia y la dedicación a nuestra jornada laboral no serían imposibles sin este motor que nos permite seguir trabajando todos los días y que depende de los factores emocionales, como pueden ser el entusiasmo y la tenacidad frente a todo tipo de contratiempos. La gente tiende a ser más inteligente emocionalmente a medida que crecen y maduran. Por Miguel, los hechos no le dieron la razón a muchos casos de mentes que parecían brillantes y no eran cosas tan sencillas como las aplicaciones prácticas de sus conocimientos o la interpretación de lo que ocurría con la interacción con otras personas de menos capacidad racional, pero de más sentimientos o adaptación a distintas circunstancias. Así, por ejemplo, entonces, tener un alto grado de IQ, coeficiente intelectual, no te garantiza prestigio ni felicidad, pero es una herramienta clave en estos días. Mantener tu vida emocional es una habilidad que tienes que aprender a trabajar. Puedes controlar tu situación ventajosa en todos los ámbitos de la vida. Los avances tecnológicos fueron permitiendo separar a las emociones de este circuito alto o racional para ubicarlas en otros lugares del cerebro donde las zonas subcorticales, que fueron consideradas como el circuito bajo o el pasillo de lugares por donde iban a pasar las reacciones sentimentales. De esta manera se fue abriendo camino un nuevo concepto de cerebro emocional, receptor de los sentimientos a priori, generador de los actos reflejos, llamados respuestas emocionales espontáneas o automáticas. Capítulo 5. La importancia que la emoción y la razón vayan de la mano. Por Eduardo. Es de suma importancia que la razón y la emoción vayan de la mano. Será la manera correcta de poder tener más decisiones asertivas en función de lo que anhelemos hacer. En estos días de caos mundial, las personas empiezan a trabajar en lo primero que se les cruza a la cabeza o que pueden tener la oportunidad. Por supuesto que la causa de esto es en la mayoría de los casos en que la persona necesita dinero real para mantener a su familia o mantenerse. Hete aquí que los jóvenes, al no tener definidas sus metas y anhelos personales, van por la vida sin rumbo y toman ante esta necesidad real el trabajo en cuestión. Ante esto, como dijimos, si la razón y la emoción, esto es decir, que surge de hacer lo que amo y me gusta, van por separado, se convierten en procesos que pueden perjudicar a nuestro futuro por medio de decisiones desacertadas. Como decíamos, la emoción y la razón deben ir de la mano. Aristóteles decía, educar la mente sin educar al corazón no es educar en absoluto. Por su parte, A. Damasio sostendría, no se pueden tomar decisiones cuando la razón y emoción no van de la mano. Tenemos en muchos casos la capacidad de valorar una decisión, a pesar de su racionalidad, como inadecuada, esto es decir, matar a uno para salvar a muchos. También somos capaces de advertir decisiones inadecuadas por lo exagerado de las razones que las motivan, es decir, no viajar por el miedo a volar. En definitiva, nos valemos de un equilibrio entre lo racional y lo emocional, por decir de manera correcta, proceso este que se va a ir conformando gracias a nuestra experiencia vital.
por Miguel. La psicología del siglo XX se encargó que, en la consideración especializada, lo racional y lo emocional fueran como dos recetas paralelas con muy pocas posibilidades de tomarse de la mano. Siempre se privilegió todo lo que provenía desde la razón, porque eso era lo objetivo, es decir, lo pensado, lo razonado y experimentado en la prueba y contraprueba. En cambio, lo emocional era puramente subjetivo, es decir, lo que uno sentía, la intuición, el pálpito, lo que no se podía probar empíricamente porque no era demostrable por el razonamiento. Se privilegiaron técnicas como la determinación del consciente intelectual, conjunto de pruebas de inteligencia racional interrelacionadas entre sí, como elemento predictivo de las posibilidades del éxito, estancamiento o fracaso en la vida de muchas personas. Sin embargo, cada tanto saltaban hechos que parecían tirar abajo tal tipo de predicciones. Se relataba el caso de un alumno aventajado y brillante en una universidad de Estados Unidos que agredió mortalmente a un profesor que no lo calificó con 10. Años más adelante, la justicia, después de muchas pericias psicológicas, redujo considerablemente la pena del matador por considerar que actuó en emoción violenta. Esta es una figura muy presente en el derecho penal argentino. En muchas ocasiones, lo racional no va de la mano con lo emocional. En 1992, el fallo judicial de la Corte sobreseyó por no estar en sus cabales a un chico en el caso de emoción violenta. Pero lo que quiero llegar es que hasta 1990, por lo menos, la razón entraba en todos los parámetros de la inteligencia y la emoción en lo alineado, cuando era violenta, o en lo mágico, cuando era soñadora. Si tu emoción y razón van de la mano, estás por buen camino. Más adelante se pudo observar y demostrar que tener un alto grado de coeficiente intelectual no era, para todos los que pudieran exhibirlo, ni garantía de prestigio asegurado, ni mucho menos aún en la vida cotidiana de felicidad. Pero no por esto perdió su condición de herramienta clave para el análisis de la vida de ciertas personas y su relación con el éxito o el triunfo en devenir histórico de su ser en el mundo. En cambio, mantener una vida emocional equilibrada, mucho antes de que se hablara de inteligencia emocional, pasó a ser considerado como una habilidad personal que era importante aprender a trabajar desde el interior de uno mismo para lograr una mejor vida. La emoción pasó así a ser desde algo que podía traicionarte por falta de fundamentos objetivos y sobrantes sobre su subjetividad, a convertirse en algo que te podía permitir controlar las situaciones ventajosas en todos los ámbitos de la vida. Fue entonces cuando muchos investigadores empezaron a pensar en la necesidad de que para lograr un verdadero equilibrio en la vida personal de cada una de las personas era conveniente buscar la existencia de puentes, si eran biológicos mejor, donde lo estrictamente racional y lo fundamentalmente emocional pudieran darse de la mano y equilibrarse entre ellos. Para esto fue necesario dejar pasar el tiempo, y no en la quietud, sino en la acción, para llegar a ir descubriendo por medio de la investigación neurológica la existencia de centros emocionales y archivos racionales en distintas ubicaciones del cerebro humano. La década de los años 90 fue pródiga en revelaciones que permitieron aclarar muchas cosas que hasta entonces eran suposiciones. Y cuando se fue teniendo en claro que el horizonte de lo sentimental ocupaba un lugar muy importante en el cerebro, los adelantados de la época empezaron a sospechar la existencia de una verdadera inteligencia emocional. Y ese fue el punto de inflexión en el avance. Una decisión acertada será entonces aquella que mayor beneficio nos aporta, pero esta es la cuestión que no siempre está clara. Cuando nos enamoramos, las emociones toman el mando y dirigen nuestras decisiones. Una vez que hemos salido de este estado de ensimismamiento, nos preguntaremos cómo es posible que actuáramos así, sin tener en cuenta más opciones que la que nos dicta el corazón, incluso desatendiendo los consejos de personas que apreciamos y tenemos en alta estima. Muchas veces decimos que el amor es ciego. Ellos nos advierten del poder de las emociones que tienen sobre estas cuestiones, pero no han sido, hasta las fechas recientes, que la emoción se ha considerado un elemento determinante en los procesos racionales. Capítulo 6. Emoción violenta. Por Eduardo. El término emoción violenta se implementó hace unos años y surge de la Enciclopedia Jurídica, que lo define como un estado en el cual la personalidad experimenta una modificación por obra de un estímulo que incide en los sentimientos. Situaciones extremas de estrés,
han llevado a la persona a esta situación de no medir ni controlar sus sentimientos. Como dijimos entonces, es la ley misma la que emplea la expresión estado de emoción violenta. Lo que importa básicamente para este estado es la razón del atenuante, es decir, el hecho de perder al sujeto en pleno dominio de su capacidad reflexiva y en que sus frenos inhibitorios estén disminuidos en su función. Ciertamente, este es un estado que no debe llegar a producir una profunda alteración de la conciencia que conduciría a la inimputabilidad, puesto que el homicidio emocional no deja de ser un homicidio doloso, aunque los recursos de las circunstancias que rodean el hecho puedan aparecer a veces confusos. Un estado emocional puede provocar, aunque no es frecuente, una alteración de la conciencia lo bastante profunda como para colocar al sujeto en estado de inimputabilidad. Por Miguel. El conocimiento del circuito bajo dio lugar a una comprensión científica de fenómenos que no tenían mucha explicación desde lo racional, como las emociones violentas. Esto no es ni más ni menos que un componente muy tratado del derecho penal para comprender ciertas conductas teóricamente incomprendibles, los trastornos de estrés postraumáticos del derecho laboral, es decir, accidentes del trabajo, o los traumas psíquicos de los accidentes automovilísticos u otras situaciones de derecho civil. El conocimiento del funcionamiento orgánico de estas localizaciones anatómicas y fisiológicas dentro del cerebro, con el paso del tiempo, han ido engendrando la conceptualización de la inteligencia emocional como a priori y a base del control de las emociones. Habida cuenta de que el circuito bajo es de funcionamiento rápido y casi automático y el circuito alto mucho más lento y pensativo, esto permitió a los terapeutas conductuales trabajar con sus pacientes o consultores a partir de transmitirles estos conocimientos para ir generando por las vías nerviosas de las intercomunicaciones un funcionamiento armónico y conjunto del circuito bajo y el circuito alto. Frenando un poco la fuerza del sentir y dándole espacio al pensar, surgen comprensiones, nuevos conceptos como la empatía o las afinidades. En nuestros días se ha avanzado tanto por estos caminos que ya se habla desde hace pocos años sobre el concepto del cerebro social, regido por los circuitos neuronales y neurotransmisores que complementan las impresiones y efectos emocionales de los circuitos bajos con el razonamiento, la lógica, la razón y los circuitos altos. En nuestros días se ha avanzado tanto por estos caminos que ya se habla desde hace pocos años atrás sobre un concepto de cerebro social, es decir, regido por los circuitos neuronales y neurotransmisores que complementan las impresiones y efectos emocionales de los circuitos bajos, como puede ser el razonamiento, la lógica y la razón de los circuitos altos. Capítulo 7. Los 5 modelos de inteligencia emocional. Por Eduardo. Cada vez más personas se interesan por el estudio de estos 5 modelos y por cómo el conocimiento puede ayudarles a ser mejores gestores emocionales y de decisiones. Sin embargo, muy pocos conocen realmente su origen. Podemos situar su aparición allá por el año 1990 en un libro en el que Salovey y Mayer, quienes explicaron qué es la inteligencia emocional y cómo se articula en nuestras conductas y mentes. Investigaron juntos y publicaron numerosos artículos sobre el tema, dando así un paso muy grande y revolucionando muchos aspectos de la conducta humana. Para ellos, la inteligencia emocional es la habilidad de procesar la información sobre las emociones propias y la de los demás. Además, incluye la capacidad de usar esta información como una guía para el pensamiento y para el comportamiento. Así, las personas con inteligencia emocional le prestan atención, utilizan, entienden y gestionan sus emociones. Por otro lado, estas habilidades sirven a funciones adaptativas que les proporcionan ventajas a ellos y a los demás. Para considerar que una persona tiene alta inteligencia emocional, estos dos autores hablan de 4 habilidades básicas, aunque le sumaremos una quinta aportada por Daniel Goleman. Estas habilidades son: 1. Autoconocimiento o autoconciencia. 2. Autorregulación. 3. Automotivación. 4. Empatía. 5. Autocontrol. Estos 5 modelos de inteligencia emocional nos llevarán a tomar decisiones más acertadas, más pensadas y mejores acciones en nuestra vida, ya que también le pondremos el corazón a nuestra forma de actuar, es decir, a nuestra forma de pensar, manejando nuestras emociones. Ejemplo: teniendo un mejor autoconocimiento, reconoceremos cuándo un sentimiento aparece,
Como todo en la vida, esto se trabaja y va de la mano de una programación mental que cada uno tiene que hacerse. El éxito es amante de la preparación. Esta frase la llevo marcada a fuego. Para ser un maestro en mi autoconocimiento me tengo que preparar. Con práctica estaremos atentos cuando el sentimiento aparece. Ya con el razonamiento pondremos en práctica el controlarlo. Según Mayer y Salovey, ser consciente de uno mismo significa ser conscientes de nuestros estados de ánimo y de los pensamientos que tenemos acerca de estos estados de ánimo, sin reaccionar ante ellos ni juzgarlos. Si lo identificamos, podremos controlar nuestras emociones y allí aparece la autorregulación. Imagínese usted si puede contener sus emociones en una situación de máximo caos. Bueno, sin lugar a dudas le ayudará a tomar una mejor decisión, ya que en vez de ser reactivo, pasarás a ser proactivo. En estos tiempos es cuanto más tendremos que motivarnos a salir adelante, y es ahí donde entra la automotivación. Siempre es bueno estar motivados, si no, no tendremos ganas de progresar, no tendremos ganas ni hambre por avanzar y seguir creciendo en la vida, y claro que no todo el mundo tiene las mismas aspiraciones. La empatía nos llevará a poder congeniar con el otro, es clave a la hora de tener relaciones productivas. ¿Por qué debemos ser empáticos?, te preguntarás. Bueno, esto hará que podamos relacionarnos de una mejor manera y a su vez tener la posibilidad de poder establecer un vínculo con la otra persona. Si el vínculo es muy bueno, puedes hacer negocios con la otra persona, llámese venderle algún producto o servicio, o hasta hacer una sociedad para tener un negocio, o simplemente llevarme bien con la otra persona, la cual puede incluso ser mi vecino, y en algún momento puedo llegar a necesitar algo de ella. El autocontrol nos llevará a manejarnos mejor con las relaciones ajenas, a no explotar en una situación de ira con el otro. El poder controlarse es una capacidad innata e increíble virtud que no muchas personas tienen. Sin lugar a dudas, el tenerlo te llevará a hacer cosas que luego no te arrepentirás. Te lo garantizo. Resumiendo estas 5 emociones, ellas son: 1. Conociendo el de las propias emociones, reconoceremos un sentimiento cuando aparece. Esa es el autoconocimiento. 2. La capacidad para controlar esas emociones y controlaremos nuestros sentimientos. Ahí es cuando aparece la autorregulación. 3. La capacidad de motivarse uno mismo y tener una razón para luchar se convierte en un motor para vivir, es cuando está la automotivación. 4. Ponerse en el lugar del otro, reconocer e identificar en los sentimientos del otro, es cuando aparece la empatía. 5. Control de las relaciones, es la habilidad de relacionarlos con las emociones ajenas, es donde está el autocontrol. Por Miguel. Peter Salovey, doctor en psicología y actualmente de 62 años, presidente de la Escuela de Graduados de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y pionero e impulsor de la inteligencia emocional, junto con el coautor de la mayoría de sus trabajos, con John Mayer, vienen de los años 90 avanzando en la investigación. Dedicaron buena parte de su tiempo al estudio de los fenómenos emocionales y al control de los mismos para lograr un verdadero funcionamiento armónico dentro del cerebro que nos permita armonizar el corazón, es decir, todo lo que tenga que ver con el sentimental, y con el cerebro, especialmente lo puramente racional desde el neocórtex y el lóbulo prefrontal. De este modo, han trabajado en un modelo clásico de inteligencia emocional que pasó a detallarte más minuciosamente a lo escrito anteriormente por Eduardo. Como te decía, estos son 5 componentes fundamentales. El primero, ya lo hemos dicho, tiene que ver con el autoconocimiento o autoconciencia, es decir, el conocimiento de las propias emociones a partir de la identificación del momento en que aparece el sentimiento. Es lo que nos va a permitir aplicar la ética y tomar las decisiones generales. La clave para comprender este proceso pasa por reconocer la influencia del córtex racional y de los centros subcorticales receptores de las emociones, es decir, lo que ya hemos explicado como circuitos bajo y alto. 2. A partir de aquí entramos en la capacidad para controlar las emociones o autorregulación, es decir que no dejaremos dominar los sentimientos que nos aparecen cuando nos lleguen de imprevisto para poder así controlarlos.
El proceso biológico sigue un camino ascendente, es decir, que los cerebros subcorticales, que forman parte del cerebro límbico, hacia las zonas específicas de la corteza del lóbulo frontal y el área prefrontal, de donde van a partir las respuestas elaboradas frente a situaciones emocionales conflictivas. Los mecanismos de control son múltiples y variados. En ocasiones se desbordan y es en cuando tendremos las crisis de emoción violenta o trastorno mental transitorio, figuras muy estudiadas por la psiquiatría o la psicología forense, en especial en casos de crímenes pasionales. La regulación emocional para momentos de estrés, caos y conflicto es sumamente importante. 3. Otro de los aspectos remarcados por Salovey y Mayer es la automotivación o capacidad para motivarse a uno mismo, o sea, la capacidad para luchar, típica del circuito bajo, que se convierte en un motor u objetivo de vida racional y concreto proveniente del circuito alto. La motivación es lo que nos impulsa a actuar en procura de conseguir un objetivo. Todo aquello que sea capaz de motivarnos puede convertirse en algo placentero, aunque hay que tener en cuenta que la vida puede depararnos dificultades. Es más, todo el tiempo habrá dificultades. En este caso, si priva el desánimo, el proyecto queda abordado. En cambio, si se persiste en la búsqueda del logro, se pueden activar ciertos circuitos neuronales que convergen en la corteza prefrontal izquierda. Esta área está relacionada con la memoria de experiencias gratificantes anteriores, el primer paso para seguir adelante cuando nos ha ido mal en algo. 4. El cuarto elemento fundamental para los autores que venimos consignando es la empatía o la aptitud de percibir lo que piensan y sienten los demás, es decir, ponernos en el lugar del otro. Una condición muy particular es la que interviene en forma directa la suma de nuestras capacidades de expresión, oral, gestual, postura, facial, tono de voz, etc. Hay una empatía cognitiva, es decir, cómo ves las cosas, una empatía emocional, cómo me siento, que ayudo, y una preocupación empática, es decir, cómo puedo ayudarte a superar tu problema. 5. Y por último, el control de las relaciones o autocontrol es la habilidad que se desarrolla en la capacidad para relacionarnos con las emociones ajenas, pero fundamentalmente a partir de la relación que tenemos con nosotros mismos. Este rubro tenemos el impulso concientizado para alcanzar objetivos, la adaptabilidad y la iniciativa. Toma el control y elige tus emociones. Capítulo 8. Arquetipo racional y emocional. Por Eduardo. Como dijimos, la inteligencia es la capacidad de adquirir nuevos conocimientos y aplicarnos en situaciones nuevas o novedosas para resolver problemas no programados. En otras palabras, es cómo me adapto, cómo me relaciono. De esta manera se sabe y se acepta de forma universal que el ser humano dispone de diferentes habilidades intelectuales, de diferentes inteligencias. Podemos hacer una primera tipología como la de inteligencia cognitiva o racional y otra inteligencia de tipo emocional. Dentro de la primera categoría encontramos una inteligencia como la lógica, matemática, la inteligencia visual, espacial, la inteligencia lingüística, la sinestésica, la inteligencia musical. El tener un elevado coeficiente intelectual, IQ, nos llevará a ser individuos más racionales. Por ende, tendremos más inteligencia racional determinando rasgos bien característicos de la persona en cuestión. Estas personas por lo general tienen una amplia gama de intereses, poseen muchas habilidades intelectuales, son ambiciosos, productivos, críticos, poco expresivos, fríos, distantes, tímidos, introvertidos, tranquilos, con pocos amigos, entre otras cosas. Por su parte, quienes tienen una elevada inteligencia emocional son totalmente lo opuesto a las personas que son racionales. Las personas emocionales son socialmente equilibrados, alegres, extrovertidos, involucrados con poca timidez, muy expresivos, comprometidos con la causa, afectuosos, cariñosos, emocionales. Su vida emocional es rica, tienen muchas relaciones personales, entre algunas de las características más demarcadas. Teniendo una elevada inteligencia emocional, podremos tener la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados de ánimos propios y ajenos, es decir, que la definición muestra un proceso. Muchas veces se nos pregunta cómo tenemos que desarrollar la capacidad de sentir. Esta es una capacidad dada, que quiere decir que se puede tener una emoción y no sentirla. Existen los mecanismos de defensas. Para que alcancemos
avancemos la tan necesaria y deseada inteligencia emocional, lo primero que tenemos que reconocer es que no existen emociones negativas. Toda persona es el resultado de la combinación entre inteligencia racional e inteligencia emocional. Ambas imágenes combinadas serán claves para el mejoramiento de la persona que tendrá inteligencia cognitiva e inteligencia emocional. La inteligencia emocional aporta muchas cualidades que nos ayudarán a convertirnos en auténticos seres humanos. Llamar a una emoción negativa es una forma de descalificación, puesto que nuestra ignorancia emocional nos perpetúa en una posibilidad de comprenderla y aprovecharla. Podemos hablar entonces de emociones más agradables si, por ejemplo, estoy en una situación en la que me siento contento y feliz. Puedo sentir alegría, gratitud, son emociones agradables, y si estoy en una situación que me siento amenazado, como puede ser un riesgo, un peligro, puedo sentir miedo y puedo ponerme incómodo. El enojo, la culpa, la envidia son emociones más desagradables, pero no son emociones negativas. Son emociones que nos informan con una información exquisita acerca de la situación en la que estamos experimentando en ese momento. Todos los sentimientos y todas las emociones tienen una razón de ser. Ningún sentimiento es malo en sí, simplemente cumple su función. Por Miguel, las personas desarrollan diferentes tipos de condiciones que conformarán en conjunto los elementos que puedan ser considerados parte de su inteligencia. El modelo racional y el modelo emocional se caracterizan por diferencias significativas, lo cual no implica que una persona con rasgos marcados de inteligencia racional pueda tener también un adecuado dominio de sus elementos emocionales. Hace 50 años, a comienzos de la década de los 70, se pensaba que todo lo racional provenía del hemisferio izquierdo del cerebro y que todo lo emocional surgía del hemisferio derecho. Es más, algunos autores llegaron a afirmar que el lado derecho era el de la bondad, en tanto que las otras maldades salían del izquierdo. Más anteriormente, todavía, lo que hoy se conoce como psicopatía llegó a llamarse locura razonada, según la escuela francesa, o insania moral, según la escuela inglesa, sospechándose que su asiento biológico estaba en el lóbulo izquierdo. Pero en la recta final que desembocó en el siglo XXI y se fueron dejando de lado las concepciones antiguas para dar lugar a las modernas, que en lugar de hacer una separación absoluta del lado derecho e izquierdo del cerebro, empezaron a ver los circuitos cerebrales que respondían a lo que ya hemos presentado. De esta forma se describieron como circuitos bajos y circuitos altos de asociaciones neuronales y de neurotransmisores relacionados respectivamente con las emociones y las respuestas racionales. Con ello definido se fueron determinando los caracteres principales de cada una de estas dos inteligencias bipolares, porque hay mucho en una zona intermedia del ser que combina elementos de ambos grupos. La inteligencia racional asienta sobre la base de las capacidades psicointelectuales derivadas de la atención, memoria, ideación, imaginación, juicio valorativo, crítico y autocrítico, capacidad de hacer predicciones razonadas. Generalmente son individuos los que tienen un alto grado de coeficiente intelectual con una rica gama en habilidades numéricas, gramaticales y otras aplicadas sobre intereses diversos y más bien complejos. Este tipo de recursos alimentan mentes ambiciosas y productivas, son seres más bien individualistas, poco comunicativos. Los racionales a veces pueden tener timidez, suelen ser más bien fríos en las relaciones interpersonales y distantes en las comunicaciones. Su cociente intelectual es alto y aparentemente ocultan sus emociones en máscaras de indiferencia o tranquilidad. Aquellas personas que tienen una elevada inteligencia emocional, como ya hemos dicho, son socialmente equilibrados, alegres, extrovertidos, involucrados, tienen poca timidez, son muy expresivos, comprometidos con la causa, son afectuosos, cariñosos, emocionales, su vida emocional es rica, tienen muchas relaciones personales. Los emocionales tienen una actitud de base extrovertida, es decir, de fácil comunicación, un humor alegre que los acompaña la mayor parte del tiempo, se involucran con facilidad en problemáticas colectivas o que no les pertenecen personalmente, desechan la timidez y la sustituyen por la confianza. Los hechos o causas comunitarias los llevan a tener una actitud participativa.
Frente a los problemas de los demás, sacan a relucir dosis de cariño, comprensión, empatía, buscan afinidades para acercarse más a las personas, hacen un culto muy valorado de la amistad, en fin, son sentimientos de acción, mientras que los racionales son pensamientos en marcha. Como arquetipos de un modo y otro, podemos citar al sabio Albert Einstein entre las personas racionalistas y al psicólogo Daniel Goleman entre los emocionales. Así entonces, haciendo una diferenciación entre cada una de las inteligencias, tendremos inteligencia racional, decisiones mediatas; inteligencia emocional, decisiones inmediatas. Capítulo 9. Equilibrio y conciencia de uno mismo. Por Eduardo. Una persona que consigue equilibrio emocional es una persona que se relaciona con la vida desde la calma y la armonía interna. Alcanzar este estado no es demasiado fácil. No obstante, si conseguimos seguir ciertas rutinas en nuestro día a día, tendremos muchas más posibilidades de alcanzar este equilibrio. Para conseguir salud mental y equilibrio emocional, es necesario que todos los días pongamos de nuestra parte, ya que ambos somos una realidad dinámica. Cada día es necesario que nuestra atención se centre en cultivar este equilibrio. Debemos saber que la salud mental se logra gracias a un proceso que no se desarrolla de manera lineal. Siempre habrá fases de subida y bajadas emocionalmente. Necesitamos ser capaces de adaptarnos de manera saludable a aquello que vayamos teniendo que vivir. Muchas veces aceptando lo que nos toca vivir. Ahora bien, pregúntate, ¿soy más grande que el problema o el problema me sobrepasa? Porque siempre habrá cosas por resolver e impedirnos que superar. Cuando somos capaces de manejar las emociones, obtenemos bienestar emocional y por consiguiente bienestar mental. Esto se consigue cuando somos capaces de reconocer nuestras emociones y aceptarlas. Cuando podemos sentirnos cómodos incluso ante emociones desagradables, quiere decir que tenemos un equilibrio emocional. Si somos capaces de ser tolerantes con nosotros mismos y flexibles con los cambios, podremos mantener nuestro equilibrio emocional y por consiguiente disfrutar de la vida misma. El exceso de sensibilidad emocional supone una verdadera tormenta emocional, sea celestial o infernal. Vivimos en una sociedad en la que mantenerse el equilibrio emocional no es demasiado fácil. Desde que somos pequeños nos movemos en ambientes altamente competitivos que nos enseñan de esta manera a relacionarnos con los demás. El hecho de competir continuamente nos ocasiona un enorme desgaste psicológico. Además de esto, la presencia continua de la tecnología nos empuja a estar constantemente fuera de todo momento presente. Todo esto nos dificulta mucho el encontrar cierto equilibrio emocional. Por ello, la mejor manera de poder equilibrarnos es nuestra propia voluntad. Un buen conocimiento de uno mismo y la voluntad de adoptar ciertas rutinas que nos permitan encontrar el equilibrio son los mejores aliados para mantener una buena salud mental. La falta de motivación, de superación, de hambre, traen aparejado conformismo y en muchos casos queja constante, además de enojo permanente en el sistema de gobierno en el cual uno vive. Si no estamos bien emocionalmente, estaremos fracturados emocionalmente y con ello sin ganas de pelear por lo que queremos lograr en nuestra vida. Por Miguel, no es bueno que hayas personas totalmente racionales en oposición a las que serían totalmente emocionales, ya que todo ser humano combina elementos de ambas inteligencias y el resultado de esta combinación saldrán los rasgos de carácter y de personalidad que permitirán la acción personal y la interacción social. Aquí lo importante es que desde temprana edad seamos preparados en el conocimiento de una y otra forma. Inteligencia racional para el aprovechamiento de todo lo que sea la capacitación, aprendizaje a partir de la incorporación y desarrollo interno de todo el conocimiento acumulado. Las enseñanzas en los colegios y las universidades han privilegiado lo racional y han ignorado durante mucho tiempo el valor de lo emocional para considerarlo primero como un arma de poder en la vida, es decir, lo racional, y en lo segundo como un arma de debilidad, es decir, lo emocional. Pero ese modelo antiguo y arcaico hoy ya no se predica más, y en cambio se trata de instruir a las personas en una toma de conciencia y luego en la aplicación de los principios que rigen la inteligencia emocional. Ser consciente de uno mismo significará haber incorporado el concepto de hoy de gran valor, la autoconciencia, desde el cual nos vamos a proyectar en la autogestión.
Cuanto más pronto tomemos en cuenta que ser consciente de nuestro estado de ánimo y los pensamientos que tenemos es un elemento de primera línea en nuestra evolución personal, nos van a permitir un excelente rendimiento individual en cualquier campo que se desarrolle en nuestra vida, sea en el campo profesional, empresarial o artístico. Es desde una actitud equilibrada y regida por estos principios de no ignorar lo emocional y saberlo guiar desde lo racional. Competencias como las de saber gestionar nuestras emociones nos van a gestionar los impulsos concientizados y racionales para alcanzar nuestros objetivos de vida. Virtudes como la adaptabilidad y el poder de iniciativas arrancarán desde una adecuada autogestión emocional. Capítulo 10. Tipos de personalidad. Por Eduardo. Los conceptos de proactivo y reactivo han sido desarrollados en el contexto de la psicología del trabajo, aunque inicialmente fueron acuñados por Viktor Frankl, un neurólogo y psiquiatra austríaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Con el tiempo, el mundo laboral se apropió de estos principios y actualmente son muy populares en este ámbito. Se define como persona proactiva a aquel sujeto que es capaz de tomar la iniciativa frente a las dificultades. Esto quiere decir que su actividad básica es la de proponer soluciones y tomar la responsabilidad frente a las situaciones sin necesidad de que lo inviten o presionen para que lo haga. Se enfocan a la acción en función de superar los problemas a los que en realidad ve como desafío. A su vez, las personas reactivas es aquellas que, como el nombre indica, se limita a reaccionar o responder solo cuando se ve contaminado o presionado a ello. Su tipo de reacción es fundamentalmente pasiva, no actúa si no hay necesidad de actuar, no propone si algo no obliga a ello, no intenta ir más allá, sino solamente responde en caso de que haya un estímulo que lo incite a hacerlo. La persona reactiva no suele proveer las consecuencias de sus actos. Reacciona de forma impulsiva frente a los problemas, casi siempre con agresividad o sintiéndose intimidado. Rechaza el análisis de sus actos, piensa que no vale la pena porque cada quien es como es. Se enfoca en los factores externos para descubrir las causas de sus problemas, suelen culpar esos factores a su malestar, piensa mucho en cambiar el entorno como fórmula para resolver las dificultades, mientras que la persona proactiva suele ser precavido, se adelanta a los hechos y toma las acciones para que las dificultades no lo encuentren desprevenido, piensa antes de actuar, trabaja con bases en metas y es perseverante hasta alcanzarlas, no le da importancia al conocimiento de sí mismo, no teme reconocer sus errores ni busca justificaciones para ellos. Frente a un problema, la persona proactiva reacciona con reflexión, toma la iniciativa para resolverlo y frecuentemente lo convierte en una oportunidad. El enfoque proactivo de un error consiste en recogerlo e instantáneamente corregirlo y aprender de él. Sabias palabras de Stephen Covey. Por Miguel. Hay todo un conjunto de creencias que repetimos a diario y que minan nuestras posibilidades de evolucionar hacia una nueva actitud proactiva. Los miedos e inseguridades nos aterrorizan y sobre todo nos paralizan. Así las personas reactivas se guardan su energía porque teme que en cualquier momento puedan atacarle. Al contrario, la persona de perfil proactivo entiende que la mejor manera de vivir es estar siempre con impulso y siempre en movimiento. El reactivo, el estímulo es una respuesta, mientras que el proactivo, el estímulo es una libertad de escoger. O sea, soy responsable de lo que elijo y de mis acciones, que yo puedo elegir mis respuestas. El reactivo, estoy controlado por condiciones y sentimientos, no es mi culpa, soy una víctima, el problema los tienen los demás, en fin. En resumen, tenemos las personas que llegan a elaborar la conciencia de sí mismas, que pueden ejercer un control de sus emociones y son las que tienen una visión positiva de la vida y van a ser en sus actitudes de acción e interacción proactivas. En consecuencia, están quienes no pueden salir de sus emociones, pase lo que pase, quedan enredados en ellos mismos, pudiendo ser incluso desbordados por las mismas. Los individuos reactivos, entendiéndose por reacción a las respuestas espontáneas, casi son reflejos frente a los estímulos que llegan a sus vidas. Su circuito interactivo no sale de las estructuras que componen el circuito bajo de la organización cerebral. Es así como si estuvieran atascadas en la vía de comunicación que trasladan los estímulos hacia el circuito alto, donde las células especializadas en deliberar
pensar y luego en ejecutar respuestas o comportamientos que primero fueron sentidos y luego pensados. Está descrito también un tercer tipo de personas que son las personas con actitud narcisista. Estas personas dicen: yo soy así, ¿qué voy a hacer? Yo soy como soy. Toman conciencia, saben lo que son sus emociones, pero son resistentes al cambio por factores de autorrepresión. Este tipo de personas son los autorreprimidos. Resumiendo, hay tres tipos de personas con actitudes diferentes. Uno, la persona consciente de sí mismo, que tiende a controlar sus emociones y ven la vida de forma positiva, que son los proactivos. Dos, la persona atrapada en sus emociones, que son desbordadas por las emociones, ven la vida de forma negativa, es decir, que son las reactivas. Y como lo hemos dicho recién, tres, la persona que acepta resignadamente las emociones, sabe de sus emociones, pero no tratan de cambiarlas. Estos son los autorreprimidos. Yo soy así, yo no puedo cambiar, yo soy como soy. Capítulo 11. Alexitimia. Por Eduardo. Hasta acá ya vimos las personas que son reactivas, ya vimos a los proactivos y los autorreprimidos. Aún nos resta ver un cuarto grupo, que son las personas que tienen incapacidades para identificar sus emociones, esto es decir, expresarlas e identificarlas. A este cuarto grupo de individuos se los llama alexitimia. Daremos a conocer un ejemplo que pasó en España. A Luis le dejó su novia. La relación de pareja se había estancado tras unos meses porque ella no percibía que él le transmitiera sentimiento alguno. La familia del joven, es decir, de Luis, le animó a acudir a la consulta del psicólogo al comprobar que no entendía las razones del abandono porque tampoco veían que hubiera un sufrimiento aparente. Los alexitímicos no saben por qué etiquetar a eso que están sintiendo, explica la psicóloga Julia Vidal, directora del Centro de Investigaciones Área Humana Psicológica en Madrid, España, quien ha tratado varios casos en su consulta. Los alexitímicos suelen estar con su pareja porque toca, observan y siguen las normas y hacen lo mismo que el entorno. Sí llegan a sentir atracción y tienen relaciones sexuales, pero no expresan nada más. Cuando les abandonan, lo único que alcanzan a decir es que creen que se sienten mal, apunta la experta. Alexitimia, un mundo sin emociones, es la incapacidad que tienen algunas personas de identificar y describir verbalmente lo que sienten. Estas personas no carecen de emociones. Las emociones están ahí, pero tienen que desarrollarlas. La incapacidad de sacarlas fuera provoca que somaticen, que se refleje en su estado físico, que no pueden verbalizar ni gestualizar. Sin embargo, añade la psicóloga, necesitan aceptación social, son obedientes con sus superiores, se relacionan con sus compañeros de buena manera, tienen un comportamiento social correcto, que no tendrán una conversación personal porque carecen de empatía, no saben identificar bien las emociones de los demás. También tiene dificultades para adoptar decisiones, ya que en este proceso no solo se emplea la razón, sino también la emoción juega un papel fundamental. Por Miguel. El alexitímico es un tipo de persona incapaz de reconocer y de expresar sus emociones, aunque a nivel de operaciones mentales racionales pudiera incluso ser brillante. Dentro de la psiquiatría clásica y la psicología tradicional se conoce dicha situación individual como alexitimia, una patología rara que afecta fundamentalmente en la manifestación verbal de su sentimentalismo a un 8% de los hombres y a un 2% en las mujeres en la población común. Porcentajes que se elevan considerablemente a un 30% en individuos con diagnóstico de enfermedad mental y un 85% de los casos en los afectados de autismo. Peter Sifneos, un psicólogo de origen griego, nacido en la isla de Lesbos en 1920 y graduado en su escuela secundaria en Atenas y por los avatares de la Segunda Guerra Mundial, con estudios en la Sorbona de Francia, fallecido hace poco más de 11 años, fue quien en 1972 acuñó el término alexitimia. Este término fue utilizado por aquellas personas con trastornos afectivos en la parte de descubrir sus propias emociones y darles una elaboración seguida de unas respuestas. Por lo general, el alexitímico no asume su situación como una vivencia de tipo patológico, sino que simplemente pasa casi todo su comportamiento por la esfera racional y simplemente cuando le preguntan qué siente o si tiene algún sentimiento especial en determinadas situaciones donde el compromiso emocional es un componente que no falta, simplemente esta persona responde
Yo no siento nada, no sé qué me enoja, y no llego a la alegría ni a la tristeza. El problema neurofisiológico se sitúa sin dudas en los traumas psíquicos de la infancia o en vivencias muy dolorosas de la niñez que han exigido replegarse hacia represiones de la memoria y el sentir. También en personas adultas que han sido testigos o protagonistas de episodios dramáticos que han quedado retenidos dentro de la amígdala cerebral, ese pequeño órgano del circuito bajo del cerebro al cual Joseph Ledoux en la Universidad del Estado de Nueva York le llamó la central del miedo, como dijimos. Hoy a los 70 años, Ledoux sigue investigando las relaciones entre los sistemas hormonales de defensas del organismo humano y las emociones que llegan al cerebro. Se han descrito casos de lexitimia en los cuales se producían crisis de llanto, pero sin embargo, al ser interrogados sobre los motivos, estas personas nunca llegaban a dar una explicación. Esto permitió profundizar en el sentido de considerar que el problema mayor de la exitimia no pasa por no sentir nada, sino en lo que verbalmente está bloqueado esta persona, y es la expresión verbal, la comprensión y significado de lo que ocurre internamente. Los sentimientos llegan a un determinado lugar de la estructura nerviosa donde quedan como paralizados, donde se corta la secuencia de transmisiones y movimientos de conducción que llevan desde los centros superiores, de donde se debería provenir la respuesta racional, a una situación emocional, como ocurre en la mayoría de los casos. Por esta causa se han relacionado indirectamente con la exitimia ciertos problemas psicosomáticos, es decir, de origen psicogénico, pero con expresión corporal, como puede ser, por ejemplo, alguien que se siente muy mal, pero no sabe por qué. Son pacientes que pueden buscar un alivio médico, pero por una dolencia física a la cual no relacionan con sus problemas psíquicos. Los alexitímicos carecen de inteligencia emocional por algún tipo de bloqueo en las conexiones que llegan a los impulsos del cerebro límbico al área frontal y prefrontal. Resumiendo entonces, el hombre sin sentimiento será alexitímico. Son aquellas personas que tienen incapacidad para expresar con palabras sus propios sentimientos, carecen de inteligencia emocional y hay una desconexión entre el sistema límbico, que es el de las emociones, y el neocórtex, que es el del razonamiento. Y también estas personas no tienen la capacidad de ver los sentimientos de los demás. Capítulo 12. Ira, enojo. Por Eduardo. Según Wikipedia, la ira, enojo, cólera, rabia o furia es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. Los efectos físicos de la ira incluyen aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina y noradrenalina. Algunos médicos ven a la ira como una parte de la respuesta cerebral de atacar o huir a una amenaza o daño percibido. La ira se vuelve el sentimiento predominante en el comportamiento cognitivamente y fisiológico cuando una persona hace la decisión consciente de tomar la acción para determinar inmediatamente el comportamiento amenazante de otra fuerza externa. Es importante que sepamos que la ira puede tener muchas consecuencias físicas y mentales. En pocas palabras, todas las emociones que tengamos dentro de nuestro ser y que sean negativas van a ser autodestructivas y, ya lo vimos, insanas para nuestra salud. Ira, enojo. El neocórtex, es decir, nuestro razonamiento, tendrá venganza y tendrá una pelea mayor. Allí el enfado es el estado de ánimo más persistente y difícil de controlarlo. Por su parte, si la situación de ira y enojo lo vemos a través de la amígdala, es un chispazo de ira. Cuantos más razonamientos encontremos para seguir enfadados, más justificaciones tendremos. Es decir, que la situación de ira y enojo se puede ver desde estos dos puntos de vista, a través de la parte racional y a través de la parte sentimental. Con esto quiero decir que todo lo negativo que sienta dentro mío y para con el otro nos va a hacer mal. Sin lugar a dudas, hay mucha gente que vive en este estado de enfado y estado de enojo. Lo que no se dan cuenta es que es sumamente dañino para la salud y para su parte física, más aún en estos tiempos de caos donde todo el mundo está pendiente de lo que hace la otra persona. ¿Qué hace mal? ¿En qué lo puedo corregir? ¿Qué rabia puedo sacar dentro mío de la difícil situación en la cual estoy viviendo hoy?
La gente aprovecha situaciones específicas para sacar la bronca, el resentimiento que lleva dentro suyo. Hace un par de años atrás, cuando me tocó visitar Bangkok, la capital de Tailandia, con mi grupo de amigos viajeros, lo primero que me sorprendió fue la gran cantidad de motos que hay allí, los tuk-tuk, autos y otros medios de transporte. Claro que son algo como 8.300 millones de personas, pero lo que más me llamó la atención es que pese a ser muchísimos, nadie le tocaba la bocina al otro y eso que estaban a punto de chocar. Bueno, ¿sabes por qué? Te preguntarás. Bueno, porque esto tiene que ver con la religión. Me comentaba el guía que tuvimos que esto equivale a decir de que yo me fijo en lo que yo hago, no en lo que hace el otro. Para corregir mis acciones está mi ser supremo, que en este caso para ellos es Buda, por ser la religión principal. Todo se remite a una cuestión de respeto y de religión. Esto se traduce a que el único que me puede decir qué cosas están bien y qué cosas están mal es Buda. Cada uno es rehén de su propia creencia y se hace cargo por lo que hace. Por eso, en esta cultura milenaria, cada individuo no es nadie para corregir a otro de sus equivocaciones. Un ejemplo sería, yo no te debo tocar la bocina a vos por tu error. En la mayoría de los países de Latinoamérica nos preocupamos por ver en qué se equivoca el otro. Ahí nos despachamos con odio y bronca cuando pasa algo como puede ser un accidente, donde la gente explota y saca toda su ira. A fin de cuentas fue un accidente sin intención, no fue a propósito. En fin, sigamos avanzando. Por Miguel. Dentro de las variables emocionales que se pueden dar en la vida cotidiana, encontraremos las situaciones de ira y enojo, que pueden comenzar siendo una reacción típica y clásica del circuito bajo, del funcionamiento cerebral, pero que se pueden también observar en el circuito alto, cuando el pensamiento y el razonamiento no alcanza como fuerza contenedores para poder controlar el equilibrio en una de estas situaciones. El enojo se produce y es captado por los receptores externos que lo transmiten a las estructuras del cerebro límbico, en especial a la amígdala. El enfado entonces comienza un trayecto que puede ser como un acto reflejo simple, cuando directamente desde la amígdala sale una respuesta emocional espontánea o instantánea que puede ser adecuada o no adecuada. Es preferible que el impulso siga en el camino ascendente hacia el neocórtex del lóbulo frontal, y desde allí poder recapacitarse y permitir que el enojo baje de intensidad. La respuesta inmediata no es buena, en cambio la reflexionada puede permitir un desenlace mejor. La implicancia del neocórtex también puede tener sus problemas, sobre todo cuando se suman elementos que hacen el enojo o enfado que se vaya retroalimentando y generar sentimientos inadecuados para una salida lógica. En el ámbito de las relaciones comerciales se interponen elementos que hacen prácticamente imposible cualquier tipo de negociación o tratativa. La amígdala genera con el enfado un estado de ánimo desagradable que en su camino al neocórtex puede aplacarse o intensificarse cuando la reacción inconsciente del circuito bajo le sigue una reacción consciente en el circuito alto que acrecienta el conflicto. Es el mecanismo por el cual lo que comienza con una discusión simplemente se va acelerando y elevando el tenor emocional comprometido, pudiendo incluso llegar hasta la ira. Se han estudiado profundamente las emociones destructivas y se ha llegado a la conclusión de que la ira es la más destructiva de todas, especialmente cuando, además de lo que aporta el cerebro límbico, también se involucra el cerebro racional y entre ambos se generan ideas de venganza. Dos situaciones emocionales extremas se generan en los actos calificados como bajo emoción violenta, contemplados en el Código Penal argentino en casos de crímenes o agresiones brutales. La emoción violenta, como ya hemos dicho, se considera cuando frente a una ofensa de grado mayor no actúan los frenos inhibitorios normales y desde la amígdala se descarga de una forma totalmente irracional a una respuesta espontánea. La emoción violenta y el trastorno mental transitorio son situaciones que ayudan a reducir las penas. No se llega por lo general a ellas en el derecho comercial o laboral. Cuando se actúa por venganza, por ejemplo, en los crímenes pasionales, es un agravante de la pena porque en todo acto vengativo hay una elaboración racional pensada, deliberada y ejecutada. Lo ideal sería que cuando el circuito bajo desencadene una emoción, el circuito alto la atenúe o la aplaque. Estrategias para el control de la ira. 1. Relajación. Las simples herramientas de relajación, como pueden ser la respiración profunda y las imágenes relajantes, pueden ayudar a calmar los sentimientos de enojo.
Puedes probar estos sencillos pasos. Respira profundamente desde tu diafragma. La respiración por sí sola no te relajará, así que imagina que tu respiración sube desde tu abdomen y se va a través de la exhalación. Repite lentamente una palabra o frase calmante como relájate o tómatelo con calma. Sigue repitiéndolo mientras respiras profundamente. Utiliza imágenes. Visualiza una experiencia relajante de tu memoria o tu imaginación. Prueba a hacer algún tipo de ejercicios no extenuantes y lentos. El yoga y actividades similares pueden relajar tus músculos y calmarte. Practica estas técnicas diariamente. Eventualmente podrás utilizar automáticamente cuando estés en una situación de tensión. 2. Cambio de pensamiento. Esto no es ni más ni menos que cambiar nuestra forma de pensar. Cuando estamos enfadados, nuestro pensamiento puede ser excesivamente dramático. Cuando algo va mal, podemos decirnos a nosotros mismos: todo está arruinado, esto es terrible. Esto se llama reestructuración cognitiva, es decir, reemplazamos estos pensamientos tan catastróficos por otros más razonables. En su lugar, podríamos decir: esto es frustrante, pero no es el fin del mundo. Evita decir palabras como nunca o siempre al hablar contigo mismo o con los demás. Expresiones como esto nunca va a funcionar o siempre estás olvidando las cosas te harán sentir que tu ira está justificada y no hay manera de resolver el problema. Tales afirmaciones también alinean y humillan a las personas con las cuales hablan, que de otra manera estarían dispuestas a buscar contigo una solución. Concéntrate en los objetivos. 3. El humor. Es una poderosa herramienta que puede ayudar a desactivar la rabia de varias maneras. Por un lado, puede ofrecerte una perspectiva más equilibrada y menos tensa. Cuando te encuentres pensando en un compañero de trabajo y de forma negativa, imagina en cómo se vería como si fuera una ameba sentada en su escritorio y hablando por teléfono. O dibuja una imagen graciosa. Hacerlo te ayudará a rebajar tu nivel de ira y te ayudará a desactivar una situación tensa. El humor también puede ayudar cuando te encuentres siendo irrazonable. Si estás pensando que las cosas no van como tú desearías y que esto es injusto e insoportable, que no lo deberías tener que tolerar, imagínate a ti mismo como un dios o una diosa que siempre consiguen su camino mientras que otros se aferran a ti. Cuanto más detalles añadas, más te darás cuenta lo irrazonable que eres y lo poco importante que son las cosas en las cuales estás enojado. De todas maneras, hay dos cosas en las cuales debes ser muy cauto en el uso de humor. Primero, no trates de reírte de los problemas ajenos. Solo utiliza el humor para ayudarte a enfrentarlos de manera más constructiva. Y segundo, no uses humor sarcástico para atacar al otro. Este humor es solo una forma de agresión. Capítulo 13. Enfriamiento y soltar el enfado. Por Eduardo. El término enfriamiento está dado con el objetivo principal de minimizar la carga emocional que tenemos y darnos tiempo antes de tomar una decisión con el fin de analizar la situación con mayor objetividad. Trabajaremos este distanciamiento mediante la técnica del vecino. En los casos de mayor alteración emocional, se pondrá primero en práctica la estrategia de distracción darse tiempo para el enfriamiento. Técnica del vecino. Es un distanciamiento emocional. El objetivo será el de analizar el problema sin la carga emocional que dificultaría su análisis o una búsqueda de alternativas. Esta técnica consiste en pensar que el problema no es tuyo, sino de un amigo, y que se imagine cómo podría él mismo aconsejar a este amigo. Se analiza el problema desde otra perspectiva y desde el distanciamiento emocional, así se podrá encontrar mayor número de alternativas. Darse tiempo. Cuando usted está enojado a punto de explotar, distráigase. Hay veces que la alteración es tan intensa que al usuario le resulta imposible imaginar su problema como si perteneciese a otra persona. En estos casos, lo más recomendable será aplazar su análisis durante unas horas o días, es decir, darse tiempo y distraerse mientras tanto con conductas sanas que favorecen el enfriamiento emocional y a continuación ya poder aplicar la técnica al vecino. Pero para evitar que la persona inestable pueda realizar actividades perjudiciales como respuesta a la frustración, que se convertiría en conductas de escape,
consumo de alcohol, conducción temeraria, por citar algunas, será necesario buscar previamente actividades gratificantes para realizar en los momentos de carga emocional, ya que en dichos momentos la persona tendrá dificultades para pensar y elegir una actividad. Estas actividades elegidas deben resultarle lo suficientemente atractivas como para distraerle y distanciarle de la carga emocional. Se debe tener en cuenta que no generen adicción o sean perjudiciales a medio o largo plazo y por lo tanto sean incompatibles con las conductas inestables. Por Miguel, todo aquel que quiera tener un conocimiento básico de inteligencia emocional y que esté entre sus proyectos de vida, llevar las relaciones interpersonales por caminos de equilibrio, de saber que las situaciones emocionales externas a las cuales nos hemos referido no son solo evitables, sino que deberían serlo a priori. El enfriamiento. En el caso de una discusión, la persona agraviada debería alejarse durante un tiempo de la persona causante del enojo. Las distracciones son usadas para modificar nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, estas pueden ser ejercicio físico, respiración profunda. No ganamos nada si seguiremos pensando en lo mismo. Todo esto forma parte de un aprendizaje que puede ser muy útil para personas que deban cumplir funciones empresariales, comerciales, diplomáticas o de integración social, incluso en fuerzas militares que han recibido y reciben instrucciones al respecto. El enfriamiento de una situación tensa, de emociones cuyo control puede perderse en cualquier momento, es algo que en un individuo preparado puede advertir con anticipación y saber que el camino indicado es el alejamiento y la distracción. Esto sirve para aliviar el clima tensional alcanzado. Distraer la mente es sacarla del terreno del conflicto, la disputa, la pelea. Ello permite, aunque sea transitoriamente, crear un estado de ánimo diferente, generar la aparición de otros pensamientos, permitir incluso el relajamiento de las estructuras nerviosas comprometidas en el proceso, en fin. Otros factores complementarios para lograr reducir el tenor de las tensiones emocionales tienen que ver con hacer ejercicio físico, con la respiración y con la relajación corporal. Se ha comprobado científicamente que la parte posterior del lóbulo frontal del cerebro, del área principalmente racional, la zona relacionada con los movimientos de inspiración y expiración al respirar, como así también la relajación muscular, tienen fibras comunicatorias con la amígdala cerebral y en interacción con esta se han visto que el grado de excitación de las células de la amígdala se reduce considerablemente. En el año 1977 se reconoció la influencia favorable de la meditación en casos de angustia extrema o ansiedad descontrolada, recomendando incluso la aplicación de la meditación en crisis mentales con síntomas de esta órbita. En ese entonces el conocimiento del funcionamiento cerebral estaba muy lejos de nuestros días, pero con el tiempo, al irse avanzando en el conocimiento de los circuitos emocionales y racionales con sus respectivas interacciones, se encontró la explicación a estos fenómenos que en su momento eran inexplicables, pero no por ello invisibles. ¿Debemos entonces en realidad soltar el enfado? Bueno, está comprobado que cuanto más nos irritamos, más ira atraeremos a lo que sentimos. La cólera atrae más cólera. Ni la reprimas ni te dejes arrastrar por ella. La ira es la emoción más destructiva de todas. En cuanto a soltar o liberarse del enfado, ya Sigmund Freud, a comienzos del siglo XX, describió el mecanismo psíquico que dio en llamar catarsis, por el cual liberar un sentimiento largamente reprimido o descargar la ira y el enojo producían una rápida y sostenida vuelta a la tranquilidad. Conviene no dejar de tener presente que en lo emocional puro, la ira es la emoción más destructiva y en lo racional, la envidia. ¿Cómo resuelvo estos problemas? El principal problema de las personas es que el problema propiamente dicho es más grande que la persona. Un problema se resuelve de dos formas, ya lo dijimos, ocupándonos o preocupándonos. De esta manera, si tenemos un problema y nos preocupamos, eso nos va a generar ansiedad. Si ese problema nos genera ansiedad y va acompañado de miedo, nos va a paralizar. Ahí es donde entra el cerebro emocional y es una amenaza para nosotros. En cambio, si este problema que nos genera ansiedad, nosotros lo vemos como un reto, no lo vemos como miedo, lo vemos como un reto, esto de que el problema sea un reto nos va a movilizar, nos va a llevar al cerebro racional y va a ser un desafío para nosotros. Y por supuesto, si tenemos un problema y en vez de preocuparnos nos ocupamos, ahí en donde entramos nosotros con nuestro nivel de inteligencia racional
Y la definición de preocupación es la anticipación de los peligros que pueda presentarnos en la vida y en la búsqueda de soluciones positivas ante ellos. De esta manera, entonces, a los problemas nos tenemos que ocupar. No nos preocupemos, ocupémonos, porque es un problema y de cualquiera de las dos maneras lo vamos a tener que resolver. Capítulo 14. Tristeza y optimismo. Por Eduardo. La tristeza es el sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. Sin lugar a dudas, atravesamos esta vida con un sinfín de números de acciones y sucesos desfavorables que nos van a pasar día a día, semana a semana, año tras año. Te voy a decir algo que tal vez no te guste nada, pero lo aprendí desde pequeño y es la triste realidad. Lo único que te garantiza la vida es el sufrimiento. Es feo, pero es así. Con esto, uno tendrá que permanentemente afrontar situaciones difíciles y duras, que desde lo emocional nos irán golpeando duramente en el corazón. Estas situaciones harán que estemos en un marco de tristeza total. Claro que a nadie le gusta perder un ser querido, tener alguna pelea emocional con alguna persona que ama o fracasar en algún emprendimiento, por citar algunos ejemplos de situaciones dolorosas que nos ocasionarán tristeza. En contrapartida a la tristeza, que en muchos casos se produce por el pesimismo, el optimismo es una tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más positivo o más favorable de las cosas. Mientras el optimista dice, qué lindo día, está nublado, el pesimista dice, qué feo día, seguro que llueve. En todas sus facetas, la persona optimista, que es lo mismo que decir positiva, siempre ve lo bueno de las cosas. Hasta lo más malo siempre tiene algo positivo. Este tipo de personas ve la vida de diferentes maneras que el resto. Siempre ve una oportunidad en cada aprendizaje y ve el vaso medio lleno, no medio vacío. Por supuesto que, para llegar a tener este estado mental y emocional, tengo que trabajar mucho internamente. Recordemos que hay algo que se llama la ley de correspondencia. La misma quiere decir que nosotros somos por fuera lo que somos por dentro. Si no estamos bien anímicamente y no somos optimistas, es muy difícil que veamos la vida con buenos ojos. Siempre vamos a encontrar problemas en las cosas y veremos que está todo mal. Si tenemos tristeza, no iremos a ningún lado. Depresión es el exceso de tristeza. Tienes que manejar esa emoción. El pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. El optimista ve la oportunidad en cada dificultad. El ejercicio físico ayuda a tus emociones. Desde hace muchísimo tiempo se viene diciendo que el ejercicio físico es bueno para todas las partes del cuerpo, incluida la mente. El ejercicio físico hace que el cuerpo genere sustancias químicas que puedan ayudar a una persona a sentirse bien. Más específicamente segrega endorfinas, las cuales aumentan el estado de bienestar y disminuyen la sensación de dolor emocional. El ejercicio físico puede ayudar a las personas a dormir mejor. También puede ayudar a algunas personas que padecen una depresión leve o que tienen baja autoestima. Además, el ejercicio puede dar a la gente una verdadera sensación de logro y orgullo por alcanzar determinadas metas. El ejercicio ayuda a envejecer bien. Quizás no te parezca importante ahora, pero tu cuerpo te lo va a agradecer más adelante. Por ejemplo, la osteoporosis, que es un afinamiento de los huesos, puede convertirse en un problema a medida que la gente envejece. Practicar deportes, hacer ejercicios, ayuda a tener más energía, esto es decir, a producir más, te beneficia en tu parte física, a controlar tus emociones y a tener ocupada tu mente. Puede ser ejercicios aeróbicos que controla la depresión. Donde hay movimiento no hay depresión. Por Miguel. Paul Ekman, el psicólogo de 86 años, investigador durante más de la mitad de su vida de las emociones humanas, experto en la expresión facial y corporal, considera la tristeza como una de las emociones básicas junto a otras que ya hemos desarrollado como el miedo y la ira. Se trata de un estado afectivo caracterizado fundamentalmente por un dolor psíquico expresado en llanto, angustia y depresión y el dolor en los casos agudos, mientras que la tristeza atenuada es una manifestación que conduce al desánimo, al pesimismo y la falta de voluntad en la dinámica de la vida cotidiana. Generalmente la tristeza es reactiva, es decir, que responde
responde a una causa concreta como puede ser un duelo, la pérdida de oportunidades en la vida, expectativas frustradas, amores contrariados o un quebranto económico, entre la multiplicidad de las causas, algunas de ellas muy particulares. La tristeza tiene su faceta positiva, es una pausa que renueva nuestras energías para superar el duelo de nuestra pérdida. Deberemos establecer nuevos planes que permitan que nuestra vida siga adelante. La tristeza no debe confundirse con depresión, que contiene mucha tristeza. Comprende biológicamente la participación de neurotransmisores, en especial la serotonina, y la intervención tanto de estructuras del circuito bajo del cerebro como alguna participación del circuito alto, desde la corteza prefrontal. La tristeza inhibe el movimiento y la actividad psíquica, lleva a la introversión, al desánimo, al pesimismo, a la pérdida de autoestima, síntomas asociadas a ellas y conducentes a un cuadro de mayor compromiso mental como es la depresión. Puede tener un curso transitorio, es decir, permanecer en el campo de la conciencia durante un tiempo, transcurso en el cual puede aparecer una salida positiva, como lo es cubierta en esa pausa. Poco a poco se van renovando las energías tendientes a superar la causa provocadora. En este caso, levantando el manto de tristeza, pueden aparecer en la vida del afectado nuevos planes que permitan seguir adelante por el camino de la vitalidad. Cuando la tristeza se extiende en el tiempo, como consecuencias hay crisis de llanto, insomnio, desesperación, se consolida un proceso llamado distimia o depresión que requiere tratamiento especializado, psicoterapéutico y psicofarmacológico. Una forma histórica de ver la tristeza ha sido la melancolía, muy abarcada desde el arte y más focalizada en mujeres que en hombres. Una contrapartida de la tristeza la tenemos en el optimismo. Se trata de una tendencia particular y más visiblemente en algunas personas que en otras, desde donde se mira hacia adelante a partir de las cosas más positivas que acompañan a una vivencia. Así entonces el optimismo será el gran motivador, donde no fracaso, solo gano o aprendo, donde vemos el vaso medio lleno y no medio vacío, y donde siempre tenemos esperanza. Y lo último que perdemos es la esperanza, porque cuando dicen que se pierde la esperanza, entramos en la desesperanza. El optimismo es el gran motivador, acelerador e impulsor y generador de emociones positivas, aun en aquellos casos en los cuales los resultados obtenidos no han sido los esperados, sino peores. El optimismo abre el camino a sentimientos favorables, como pueden ser, por ejemplo, no dejarse abatir por un fracaso, sino observarlo desde una perspectiva diferente, cambiando el fracasé por adquirir una nueva experiencia que me va a ayudar en el futuro. El optimismo es un factor fundamental para los emprendedores, iniciadores de proyectos, generadores de esperanza y líderes que tratan de transmitir o contagiar las posibilidades exitosas por temas en los que se trabaja. Es un gran elemento en la psicología laboral. Capítulo 15. Empatía. Por Eduardo. Si hay algo de suma utilidad en nuestras vidas, es ser empático. Esto equivale a decir que siempre nos pondremos en lugar del otro, lo entenderemos, escucharemos, estaremos atentos a lo que necesita, por citar algunos ejemplos. De esta manera manejaremos nuestras emociones de manera más correcta y eficaz, sin reprocharle al otro sus problemas o falencias. Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales que indican lo que los demás necesitan y desean. Esto las hace apropiadas para las profesiones de la ayuda y servicios en sentido. Algunos autores dicen que se trata de la habilidad para leer a otras personas o ser su espejo y mirarnos a nosotros mismos. La capacidad empática emerge cuando somos capaces de distinguir entre yo y los demás. Es diferente a la simpatía, donde la persona pierde la distancia crítica y se identifica automáticamente con la otra persona, llegando a sentir los mismos sentimientos sin comprender el por qué la persona se siente así. En contrapartida, la simpatía es agradar al otro. En otras palabras, es un componente crítico de la lealtad. La empatía es vital para desarrollar relaciones profundas y duraderas y es el corazón del trabajo en equipo. Las personas con capacidad empática establecen conexiones saludables con los demás, logran estar en sintonía con las necesidades de su jefe, contribuyentes individuales, colegas y demás relacionados y con sus respuestas emocionales, y logran trabajar efectivamente con personas de diferentes culturas y con múltiples experiencias.
La empatía, ya lo hemos dicho, no es igual a simpatía. Por Miguel, para el sociólogo norteamericano Jeremy Rifkin, de 70 años, La revolución industrial, el fin del trabajo, entre sus libros más importantes y muchas obras más, el alcance de la empatía trasciende ampliamente en el marco de la inteligencia emocional para convertirse en base a la condición de las relaciones interpersonales y sociales armónicas. La aptitud básica de la conciencia social es la empatía, y con esta introducción está casi todo dicho. Este concepto no tiene un reconocido, un descubridor o introductor porque la mayoría de los autores que han estudiado las relaciones humanas lo han utilizado. Sin lugar a dudas representa una de las capacidades fundamentales del género humano al permitirnos a través de ella poder interpretar que los demás piensen, sientan y expresan en sus actos. La empatía es algo individual que algunos ejercen y otros no. Permite la creación de afinidades que construyen un sentimiento o creencia común a un grupo mayor de personas. Hay diferentes tipos de empatía. Una empatía cognitiva, que es característica de los líderes o jefes de ciertos ejecutivos en proyectos laborales, comerciales o de investigación, intuyendo o adivinando lo que sus colaboradores necesitan para obtener los mejores resultados en promociones, ventas y producciones. Desde este tipo de empatía cognitiva se transmiten motivaciones y normas tácticas. Hay otra empatía emocional en la cual el contacto se establece por un sentir semejante. Yo sé lo que tú necesitas y puedo brindártelo. Presente en todo tipo de buenos consejeros, docentes, auxiliares y encargados de coordinar pequeños grupos de personas. Una preocupación empática que lleva a detectar necesidades y a estar dispuesto a colaborar sin intereses particulares. Son esos ciudadanos que buscan de manera permanente la forma de ayudar a superar situaciones conflictivas o de crisis. La empatía permite la aparición de otros sentimientos como pueden ser la compasión, la solidaridad, la persuasión. La empatía como raíz de la inteligencia emocional quiere decir ponerse en el lugar del otro, sentir cómo se siente el otro para poder dar lugar a nuestras emociones entendiendo a la otra persona. En cuanto al compromiso de las estructuras cerebrales involucradas en la empatía, se ha demostrado que la ínsula fundamental en el circuito bajo tiene una gran participación en estos procesos. Uno de los descubrimientos más interesantes en cuanto a los procesos biológicos generados de estas reacciones en cadena entre varias personas ha sido el de las denominadas neuronas espejo, que son las que nos permiten ver por sintonía emocional más allá de lo que cada uno siente en particular. Paul Ekman, el gran estudioso y conocedor de las expresiones emocionales, ha estudiado la relación entre las neuronas espejo y la ínsula. Las neuronas espejo son las que captan y descubren el estado emocional interno del otro, siendo la ínsula, como dijimos, el ordenador que la enmarca dentro del sistema interconectado. Estos estudios recientes han demostrado que las mujeres desarrollan más empatía emocional que los hombres y que estos organizan mejor su autodominio emocional, pero nada de esto se mide en valores absolutos, sino que se va relativizando dentro del mismo proceso. Apreciaciones finales. Modelos de inteligencia múltiples. Por Miguel. La inteligencia es uno de los conceptos que más ha evolucionado, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX y las dos primeras del siglo XXI. Lejos quedó el modelo tradicional de que la inteligencia era la capacidad de resolver problemas lo más rápido y efectivo que se pudiera lograr. También fue superada la concepción de que la inteligencia era una manifestación de la capacidad racional y que lo emocional era algo subjetivo que en ocasiones ayudaba y en otras perjudicaba. Cuando a partir de 1990 la inteligencia emocional se convierte en una entidad tan importante como la racional, no solo se revoluciona el ámbito específico de la psicología, sino que también cambia la opinión funcional del cerebro humano. A partir de los años 2000, con el aporte de John Cacioppo, la inteligencia emocional se convierte en la base y condición de una nueva ciencia emergente, la inteligencia social basada en el estudio de las relaciones interpersonales y su conjunción
relación con el cerebro humano, apareciendo el concepto de cerebro social a partir de la interacción de los circuitos bajos y altos que hemos ya comentado. Las distintas propuestas de inteligencia se han multiplicado en los últimos tiempos. Casi podríamos decir que a diario surgen nuevas teorías y se abren caminos investigativos en los cuales ni siquiera se pensaba. Una de las que hemos considerado muy interesantes, no la última ni la más revolucionaria, es el modelo de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, un psicólogo de Harvard que aún vive y quien considera 8 tipos de inteligencia diferentes: lingüístico-verbal, lógico-matemático, visoespacial, musical, corporal-senestésico, intrapersonal, interpersonal y naturista. Todo ello basado en las distintas capacidades innatas de las personas que Deepak Chopra englobaba en la ley de la potencialidad pura, es decir, una condición general en la cual se nace y luego en el desarrollo de la vida se van manifestando las habilidades selectivas. En el caso de la lingüística verbal, las facultades principales son las de escribir, hablar, escuchar y leer. La inteligencia lógico-matemática se basa en el razonamiento inductivo y deductivo, cálculos mentales, evaluar probabilidades, sacar promedios y fomentar la experimentación. La inteligencia visual y espacial se detiene a mirar, a observar, a percibir, a dibujar y orientarse en el espacio. La inteligencia musical es la capacidad esencial para armonizar sonidos, interpretar melodías, modular la voz para cantar, tocar instrumentos, crear piezas musicales. La inteligencia en donde tiene que ver las habilidades corporales kinestésicas se manifiestan en la danza, en la armonía de movimientos, la actuación, las actitudes teatrales. La inteligencia intrapersonal abarca la capacidad de conectarse con uno mismo, esto es decir, meditar, buscar el equilibrio interior, reflexionar sin pasión, desarrollar la condición empática. La interpersonal comprende la proyección de lo intrapersonal hacia el exterior, como puede ser colaborar, ayudar, enseñar, interactuar con los demás, empatizar comprendiendo a los demás. Y la naturista, que es aplicable al contacto con la naturaleza, ser piadoso con los animales, respetuoso del medio ambiente, cuidador de la higiene pública. En la práctica, nadie responde a un modelo único y todos tenemos algo de cada una de estas cualidades inteligentes. Por Eduardo. Vamos llegando al final de este libro de inteligencia emocional con varias herramientas para poderlas tomar como propias que nos permitirán poder trabajar en ellas. De todas maneras, también existen otros tipos de modelos de inteligencia, como lo hemos visto, y por lo que esperemos que te sean de suma utilidad en nuestras vidas al momento de podernos relacionar con el otro. Fin.